Abrimos la mesa de En Perspectiva de este jueves 16 de junio del año 2016. Los saludos para Antonio Mercader, buen día. Buenos días para todos. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Muy bien. Carlos Ravela, que vuelve. ¿Qué tal, Carlos? Buen día para todos. Y Miguel Fernández Galeano, otra vez invitado en estas deliberaciones. ¿Qué Buenos tal, días. Miguel? Les propongo que empecemos mirando a Argentina, que nos ocupemos de la noticia bomba de esta semana, que en este mismo momento, en este preciso momento, está generando una expectativa particular por lo que ocurre en torno a ella en tribunales. La agenda política y judicial está dominada por el arresto del exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, quien fue capturado infraganti mientras intentaba esconder $8 millones en billetes en un convento del oeste de la ciudad de Buenos Aires. Desde la oposición se pidió al unísono que se investigue el origen de ese dinero y se cite a declarar al antiguo jefe de López, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien llegó a decir que el detenido era directamente su mano derecha. Según recoge el diario La Nación, varios dirigentes kirchneristas admitieron en privado que el episodio es como un acta de defunción que tira 12 años de gobierno a la basura. Hablando con la prensa, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, dijo que su sector se está comiendo un garrón. Yo creo que 10.000 funcionarios tiene el gobierno nacional, tanto este como el anterior, que haya 2, 3, 10, realmente no son significativos. Insisto, yo confío en que De Vido seguramente no conocía la característica corrupta de José López. ¿Y Cristina? Tampoco, obviamente. Esa es una de las preguntas. ¿Qué va a decir Cristina Fernández cuando hable por primera vez sobre este asunto en las próximas horas? ¿Quién empieza? Fernando, dale. Bueno, yo creo que el episodio más allá del sainete, ¿no? De todas esas entretelones, digamos, casi ridículos que tuvo, muestra una situación que muchos la denunciaron durante mucho tiempo. En el caso concreto de este señor, Lilita Carrió, por ejemplo, lo había denunciado en el año 2008, creo, 2007 o 2008. A él y a De Vido, ¿no? Exacto. Y termina demostrándose que esa denuncia en concreto era, por lo menos esa denuncia en concreto, estaba fundada y tenía información adecuada, porque incluso las cifras que manejaba ella andaban más o menos por ahí. Lo que demuestra también es que hay, digamos, problemas estructurales en la Argentina que yo creo que al pueblo argentino le deben generar una enorme frustración y una enorme debilidad, digamos, en sus capacidades de generar actividad cotidiana, ¿no? Encontrarse con que un señor que participaba, era del riñón mismo del gobierno kirchnerista, está escondiendo una cantidad impresionante de dinero dentro de un convento que a su vez fue casi la niña mimada de ese convento del gobierno, del presidente Néstor Kirchner y después de alguno de sus colaboradores más directos. A mí me parece que es muy grave. Y me parece que además también replantea el tema de la corrupción. ¿En qué sentido? Bueno, porque de alguna manera lo muestra en su fase más cruda, más descarnada, más berreta. Más obscena. Sí, por decirlo de alguna forma. Ese término, ¿verdad?, se ha ¿verdad? usado en estos días, ¿no? Hay un chiste que circula en Twitter que dice que hay algunos funcionarios kirchneristas que son los únicos que van a los conventos no a hacer retiros, sino a hacer depósitos. Bueno. Lo que quiero decir es que esto, que genera ese sainete, también genera un desgaste de la política, del aparato político, que es muy difícil de levantar, ¿no? Lo que se dijo durante años con respecto al kirchnerismo, a Cristina Fernández, a Néstor Kirchner, a las bóvedas que había en Santa Cruz, a Lázaro Báez, etcétera, esto es una especie de confirmación irlevantable. Sí, yo, desde el punto de vista político, es un momento muy especial para la Argentina. El gobierno de Macri venía con dificultades.
Creo que de alguna manera esto también le ha venido bien, en el sentido de que, bueno, los males de la Argentina de hoy no son todos adjudicables a la corrupción de la era anterior, pero en buena medida sí. Entonces, creo que el gobierno de alguna manera se beneficia con esto, porque confirma lo que en los hechos ha venido diciendo, y es que toda la corrupción de los años del kirchnerismo, corrupción que es un secreto a voces en la Argentina, digo, la conoce todo el mundo, esto simplemente confirma lo que todo el mundo sabía. Pero digo, a este gobierno que ha decidido hacer una limpieza, que trata de marcar austeridad y que trata de señalar que muchos de los males que tiene hoy la Argentina se han heredado, bueno, este vodevil es una confirmación de esa realidad. Y después, a veces uno se pregunta por qué América Latina tiene esa mala imagen ante el mundo, porque la tenemos, la tenemos. Y bueno, cuando uno ve lo que ha pasado en Brasil o esto que está pasando en Argentina, no es extraño que el mundo nos mire como bichos raros, ¿no? Un episodio. Ojo que algunas de estas cosas de Argentina se parecen a las de España, por ejemplo, ¿no? Un hombre tirando bolsas con 8 millones de dólares por arriba de un convento. Supongo que un caso así no recuerdo en España, creo pero, que la acumulación de casos de corrupción en España sí, Italia también, pero digo, para no hablar de Volkswagen en Alemania, ¿no? Sí, de todas maneras hay una reiteración, ¿no? Hay una reiteración que nos como digo, en España es la ola de estos últimos años, pero digo, en la Argentina hace ya mucho que este tema viene, y en Brasil también, ¿no? Hay como en Argentina es casi que estructural. Hay una cultura del robo para el que está en el poder. Es un país, Argentina, que es curioso. Si un joven en Argentina dice que se va a dedicar a la política o a la actividad sindical, los padres le dicen, no, por favor, dedícate a otra cosa, cualquier actividad, pero no se te ocurra dedicarte a la política, porque se considera que la política está en manos de una mafia en general, no abarca todo, pero que está en manos de una mafia, y esto confirma esa sospecha que la gente tiene, de que la política es una actividad negra, mafiosa, delictiva. Miguel. Sí, yo creo que no hay ninguna duda de la necesidad de expresar, sea quien sea el que cae en corrupción, una tolerancia cero a la corrupción. Creo que ese es el primer punto de partida. A todas las formas de corrupción, no hay mejores o peores. Y hablar de todas no es para no hablar de esta, que es absolutamente execrable y condenable, pero es hablar de todas, porque en realidad, efectivamente, son todas en el mundo, bajo las formas más sutiles o menos sutiles que se produzcan. Creo que eso es un elemento de partida en este tema. Lo segundo que yo quiero analizar es la generalización de este tema a la Argentina. Yo no comparto de que del primero hasta el último son todos chorros. Yo creo que eso es la peor síntesis que se puede hacer del drama argentino, porque yo creo que es un drama lo que pasa en Argentina, y es la peor síntesis porque atrás incluso del apoyo al gobierno kirchnerista, más allá de que la investigación vaya hasta el final y demuestre las responsabilidades de cada quien, hay millones de votantes, decenas de miles de militantes, de gente comprometida que no tiene nada que ver con la corrupción y que no puede quedar englobada en el lodo de una corrupción estructural, una corrupción naturalizada en muchos casos. Creo que el otro día cuando nos íbamos de aquí se hacía una referencia, Mercader hacía una referencia al tema de la naturalización que había, no con esas palabras, pero con el tema del menemismo y precisamente la corrupción, que se había naturalizado. O sea, si roban, pero dejan vivir. Sí, ese resumen tan patético. Pero yo quiero, en un titular, porque quizás podría ser un buen motivo de una segunda ronda, dejar colocado el tema de dos efectos de la corrupción sobre dos cosas. Primero, ya algo lo dije, sobre la generalización de la corrupción a la política. La asociación de que militancia política, militancia sindical, trabajar por lo colectivo tiene que ver con la política. Y la corrupción. Y lo segundo que quiero dejar colocado es el tema de la corrupción como elemento que sustituye a la política. Lo peor que nos puede pasar es que hablar de la corrupción elimine la necesidad de hablar de cómo se construye la política, de qué políticas públicas se tienen, etcétera. Lo acaba de decir Mercader. Si empezamos a ver esto en términos de a quién beneficia o no
no digo que él lo diga, pero ¿a quién beneficia o no un hecho de corrupción? Yo creo que no beneficia a nadie. No beneficia a la Argentina, no beneficia... Entonces yo creo que hay que discutir el impacto que tiene sobre la política, la corrupción, y cómo no la puede sustituir en ningún caso. Carlos. Bueno, yo creo que, visto desde la Argentina, esto es la confirmación de algo que hace muchos años se reconocía y se sabía. Quizás ahora esto llegó ya al nivel de ridículo, saineto, obsceno, como decían hoy. Evidentemente la corrupción de los 12 años de gobierno de los Kirchner ha sido tremenda, ha sido de una casi impúdica, digamos. Es increíble lo que se llegó a robar, de la forma que se llegó a robar, cómo es posible que esto haya ocurrido frente al silencio de la justicia, a la mirada al costado de los fiscales, mucha gente que estaba enterada y no hacía nada, en fin. Realmente un problema enorme para la Argentina que de alguna manera demuestra de que hay cierta, como decía Mercader, me parece a mí, cierta corrupción estructural que ya tiene una base cultural que hace que sea difícil extirparla del modo de vivir argentino. La frase famosa de los argentinos no era que todos son corruptos del primero al último, sino que todos los políticos argentinos son corruptos del primero al último. O sea, había una referencia en esa frase que le fue grabada al expresidente Valle, al sistema político en general, que en realidad, como decía Mercader, los que se dedican a la política en Buenos Aires, en la Argentina en general, son porque de alguna manera aceptan que hay algunos códigos que son difíciles de modificar. Pero viendo la cosa en general, no tanto desde la Argentina, yo creo que hay que preguntarse qué pasó en América Latina con todos esos gobiernos populistas que se instalaron del 2000 para acá, que hicieron pensar a algunos que estábamos frente a un círculo virtuoso de coincidencia ideológica única, de afinidad, de compañerismo, de hermandad. Surgió una esperanza global muy importante y casi todos esos gobiernos, Venezuela, Brasil, Argentina, gobiernos que nacieron bajo el impulso de defender a los pobres y a los más necesitados, terminaron siendo una cueva de ladrones, que a quien más robaron y a más perjudicaron es a ese pueblo que está hoy en malas condiciones y que vio que las soluciones que podían haber llegado no llegaron porque estos hombres se llevaron el erario público para la casa. Y señalado esto, aclaro, porque yo soy de los que creo y he dicho muchas veces que en el Uruguay y en el Frente Amplio, que es un gobierno de alguna forma populista, no existe ni por asomo, por lo menos en términos generales, un modelo de corrupción como la que hay en estos países. Pero sí llama la atención, y quizás este sea un buen motivo para que se haga una autocrítica y se mire este proceso, cómo la hermandad ideológica o el sentirse compañeros de ruta ha hecho que muchas veces la izquierda uruguaya no acepte estas denuncias o estas corrupciones que eran evidentes. Si vamos unos pocos meses para atrás, el gobierno del Frente Amplio y algún dirigente político muy importante del Frente Amplio participó en la elección argentina a favor del candidato K. Todo el mundo sabía que esto era una mafia total y sin embargo el gobierno uruguayo, por una afinidad ideológica, por un compañerismo sesentista, digamos, con los Kirchner, siguió apoyándolos hasta hace muy pocos meses. Un tema discutido dentro de la propia izquierda. Por supuesto, porque yo reitero, creo que la izquierda, ni por asomo, la izquierda uruguaya tiene las malas condiciones y características que tienen otras izquierdas del continente. Pero creo que por eso, justamente, para mostrar la diferencia, esa izquierda debería saber que no se condena la corrupción cuando es de otro partido o de otros sectores, que la corrupción, como lo han condenado acá los dos compañeros de la mesa, debe hacerse cualquiera sea el gobierno corrupto y no acompañarlos como se les acompañó en otra aventura electoral. ¿Quién sigue ahora? No, yo creo que la corrupción, más que condenarla, es necesario perseguirla además, ¿no? Y es necesario adaptar las medidas adecuadas para evitarla o minimizarla. Yo creo que la izquierda uruguaya en ese sentido está totalmente por fuera de eso. Me parece que hay algunos sectores de la izquierda que tienen vínculos ideológicos con el kirchnerismo, con el bolivarianismo,
Del mismo modo que hay sectores de la derecha que tuvieron vínculos ideológicos con Pinochet o con el régimen nazi o con, no sé. Lo que yo creo que es importante señalar y marcar con claridad es que el proceso político argentino ha sido terriblemente complejo. Es cierto lo que dice Ramela que era, y Mercader, de que era un secreto a voces los niveles de corrupción que había, fiscales, bueno, el famoso juez Ollarvide con esos anillos multimillonarios, cosas insólitas, pero también es cierto que perdieron por el 1% de los votos. Entonces, lo que yo quiero decir es, acá hay problemas que hay que analizar mucho más en profundidad, como decía Miguel, hay decenas de miles de militantes que trabajaron en las elecciones por ese gobierno que era un secreto a voces, que era corrupto. Yo creo que ahí también, bueno, hay que pensar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en Perú? Que Keiko Fujimori perdió por 10 votos, cuando hace un año había pedido el indulto para su padre, que está purgando una pena por delitos de lesa humanidad. Y así podemos seguir. Entonces yo entiendo que hay ejemplos que pueden ser muy vistosos o muy oportunos, pero también hay otros ejemplos, me parece, ¿no? Algunos mensajes de los oyentes. Raúl dice, ¿se imaginan si este señor, que era un mando medio, se robó esa cantidad de dinero, cuánto habrán robado los mandos superiores? Sí, una de las preguntas es si se lo robó para él, ¿no? O para la corona. O era para la corona, entre comillas. Y algo de eso dice otro oyente, observen la obsesión por la plata viva, o sea, el efectivo contante y sonante. Eso tiene que ver con la maquinaria clientelar territorial del peronismo. Es exacto lo que dice. Sí, lo que yo interpreto algo de lo que decía Ramela, digo, lo que a veces a uno lo pone mal, y me ha pasado a mí en esta mesa años atrás, es cuando se hace un juicio sobre el gobierno de Brasil, sobre las realidades de países como Argentina, Nicaragua, Cuba, Venezuela. Uno lleva implícito que son regímenes corruptos, y sin embargo cuando uno discute esto con gente de izquierda, hace como una pausa y dice no mezcla la corrupción. Es decir, Lula es un gran corrupto. No sé si le va a pasar lo que le va a pasar a los Kirchner, pero todos sabemos que es corrupto. Es decir, ningún presidente de ningún país pone su firma para que se enriquezcan sus ministros y colaboradores inmediatos y no va en nada. Lula apostó su prestigio en 1000 decisiones que tomó, apostó su prestigio político, su honestidad personal, y las tomó para favorecer a quién, para que se hicieran millonarios todos los que lo rodeaban, y él no se hizo millonario. Es obvio que sí, como Daniel Ortega se hizo millonario. Como en Cuba sabemos que hay un grupito que tiene mucho dinero escondido por ahí, la revista Forbes pone a los Castro de las familias más ricas del mundo. ¿Será o no será? Pero digo, que hay corrupción allí. Sin embargo, cuando uno discute esto a nivel de la izquierda, ¿qué es lo que pasaba con Argentina estos últimos años? Uno decía, no, pero el kirchnerismo, bueno, no, como decía Mujica, no, hay peronismo para rato, va a ganar el kirchnerismo, juéguensela al kirchnerismo. Se equivocó. Cuando venía la Cámpora aquí a recibida, es decir, Raúl Sendic no era muy amigo de Kicillof y de la Cámpora, tenemos aquel acto en ANCAP, es decir, se les perdonó, y lo que cuesta aceptar es esa tolerancia que hay de la izquierda uruguaya, que no es igual a esa otra izquierda, pero cómo acepta tranquilamente y además discute. Cuando uno le dice, no, mire que todos estos señores son una manga de corruptos, del primero al último, dice no, y que es así. No, pero una acotación, nada más que una acotación. Lo que yo me gustaría subrayar es que muchas de esas discusiones no están vinculadas al tema de la corrupción, sino que están vinculadas justamente a afirmaciones que se hacen en el marco de esa discusión. Digo, acá yo podría ponerme a discutir sobre muchas de tus afirmaciones, claro, que no implica que yo no esté de acuerdo con señalamientos sobre la corrupción. Claro, pero la corrupción califica todo y nubla todo. Por supuesto. ¿no? Sí, nubla todo. Por supuesto. Cuando tú juzgás el gobierno de los Kirchner, por ejemplo, te das cuenta que la plata, el hacer plata personalmente estaba atrás de muchas decisiones. De acuerdo, y lo he dicho muchas veces. Es terrible. Yo tengo la impresión de que en esta misma mesa se produce, por suerte, con intercambio razonable, lo que yo señalaba hoy. O sea, no podemos subsumir toda la diferenciación en las propuestas políticas, en los proyectos, a la discusión del tema de la corrupción. La discusión lo inunda todo.
tolerancia cero a ella, condena absoluta del primero hasta el último y hasta el hueso, como dijo en algún momento Tabaré Vázquez. Pero cuidado, tenemos que en primer lugar analizar que eso no afecte, discutir lo que le pasa a los países, porque la cantidad de gente que hoy la está pasando mal en Argentina, se puede decir con cierta liviandad que tiene que ver con lo que se robó. Yo creo que todos sabemos que acá hay un tema de qué opciones de política se van a tomar para resolver los dilemas que tiene la economía argentina, la sociedad argentina, los dilemas históricos y actuales que tiene. Y creo que lo peor que se puede hacer es poner a la corrupción como el gran argumento, el único argumento. Eso no quiere decir que no es importante, o sea, hay que hacer el ejercicio. Para empezar es importante, Miguel, porque esa es plata que debió haber tenido otro destino. Sin ninguna duda. Esa es plata que el Estado debió haber usado, por ejemplo, para políticas sociales, y va a parar a bolsillos particulares. Es mucha plata y estoy de acuerdo que es... Ni siquiera sabemos cuánta es. Ni siquiera sabemos cuánta es. Si este señor andaba con 8 millones, 9 millones de dólares a cuenta... En cualquier caso nadie podría sostener razonablemente que es la explicación de la crisis que tiene la República Argentina, ni nadie podría sostener la explicación inmediata, por lo menos. Claro, si hacemos una proyección que queremos, yo digo, acá hay un tema que tiene que ver, repito, con la idea de que es incómodo decir lo que yo estoy diciendo, pero porque hoy lo más fácil es decir condeno irrestrictamente la corrupción, cosa que yo sin ninguna duda hago, y inmediatamente decir no analizo más nada de lo que pasa, porque con el mismo dureza que hay que ser duro con la corrupción en Argentina, hay que serlo con la corrupción del PP en España. Sin duda. De Rajoy, que sigue siendo un hombre que sigue aspirando a ser presidente del Estado español, y hacerlo además amparando, sin ninguna duda, por eso está absolutamente demostrado. Pero en España hay una diferencia, Miguel, si me permitís, tú que has vivido en España y conoces. Corrupción del PP, como corrupción del peronismo, pero tengo mis dudas sobre corrupción personal de Rajoy. ¿Y por qué? En cambio, no tengo dudas de la corrupción personal de los Kirchner. ¿Por qué tengo que aceptar yo la corrupción personal de Lula? ¿Por qué? Yo tengo la misma, yo tengo la distancia que tú tomás de Rajoy respecto de Rajoy, yo la tomo respecto de Lula. Hasta demostración de lo contrario. Es un tipo hasta demostración de lo contrario. Entonces, el hijo de Lula se ha convertido en el tipo más rico de Brasil. La condena a la corrupción no debería ser la condena a la corrupción no debería ser un tema de discusión. No explica por sí solo, puede explicar una parte los problemas que tiene la República Argentina. Y por otro lado, vamos a no dejar de hablar de la política porque vino bien, no lo dije yo eso aquí, vino bien que hubiera un tema de corrupción para la crisis que tiene hoy el gobierno argentino. Bueno, yo no acá creo... hay una disputa sobre quién habla, si Ramela o Dazzoni. Por favor, le toca al doctor disputa Ramela. Ninguna. Por orden de la derecha me toca a mí. Yo creo que nadie dijo que toda la crisis argentina o brasilera se explique por la corrupción. Pero evidentemente es un factor muy importante, pero sobre todo es un factor muy denigrante desde el punto de vista moral. Estamos de acuerdo. Porque uno tiene que escuchar los discursos mesiánicos de Lula, de Dilma, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, cuando le habla al pueblo y le dice lo que le hemos dado y cómo comen mejor y cómo son menos pobres. Cosa que pudieron hacer por algún tipo de onda positiva que se dio durante unos años, pero que ya hoy se está empezando a dar vuelta, pero que además, aun cuando siguieran mejor económicamente, el hecho grotesco que las personas que tengan ese discurso se hayan enriquecido personalmente a costa de ese pueblo, es algo que hay que condenar. O sea, yo además no acepto esa división en la corrupción de los que roban para la corona o roban para el bolsillo propio. Para mí es corrupción igual. Tenemos que terminar con esa tácita aceptación de que en la política, para poder estar en la política y financiar a los partidos, hay que pedir
apoyo o propinas o coimas de alguna manera. Pero eso no lo dijo nadie acá. La corrupción... No, yo hice la distinción hoy porque Sí. me parece que vale la pena tener en cuenta que existen las dos salidas de ese dinero, o los dos destinos de ese dinero, ¿no? Estoy de acuerdo. Una parte va para bolsillos personales y otra parte va para la corona, para el partido, para el movimiento, ¿no? Estoy de acuerdo que existen. Ayer, justamente en los debates en la Argentina, se hablaba si esto eran robos para la corona o robo para el señor López. Bueno, viendo cómo vive López, las propiedades que tiene, cómo están alajadas sus casas y demás, se ve muy claro que robaba para él, aparte de quizás robar para la corona. Pero yo creo que ambas formas de corrupción son las graves importantes. Ahora, más allá incluso si la corrupción explica el 100, el 80, el 40 o el 30% de las crisis de estos países, el gran problema para los que creemos que por encima de algún tipo de visualización política o de alguna identidad ideológica están los valores que hay que no solamente invocar, sino predicar en una sociedad. Yo creo que a Uruguay le hace muy mal, y no me digan que es una identificación ideológica, le hace muy mal que, por ejemplo, y vuelvo a citar a Mujica, que a mi amigo Fernando no le gusta, que Mujica haya apoyado hace 2 meses a Lula y haya manifestado su solidaridad con Lula y con Dilma, y que lo haya hecho también públicamente con los dirigentes argentinos, porque él entró en un terreno de apoyo personal frente a la denuncia de corrupción. Él asumió la máxima de Sendic. Si son de izquierda, no son corruptos. Y eso es una reverenda estupidez. Lamentablemente, la corrupción es un fenómeno que atraviesa a todos los sectores políticos. Y hay corrupción de derecha, hay corrupción de centro y hay corrupción de izquierda. La izquierda no quiere reconocer eso, como tampoco reconoce, por ejemplo, que hay violación de los derechos humanos y dictaduras de izquierda. Y no, si la violación de derechos humanos la hace Fidel Castro o si la hace Maduro, no se puede hablar porque es un amigo ideológico. Si la hace otro, sí se puede hablar. Lo que hay que terminar es con ese mundo de blanco y negro, y hay que reconocer que más allá de aspectos ideológicos hay un terreno de principios y valores que son universal y hay que invocarlos y respetarlos siempre. Esa es la verdad. Bueno, yo quiero decir 2 cosas. Primero, desmentir terminantemente la afirmación del doctor Ramela con respecto a que a mí no me gusta que mencione a Mujica. Al revés, Carlos. A mí me gusta, me divierte, como divierte a buena parte de la audiencia, que vos menciones a Mujica. Totalmente. Lo segundo que quiero señalar es que De golpe, Carlos se convirtió en el doctor Ramela. Exacto. Hay que tomar distancia. Lo segundo que quiero señalar es que a mí me parece que lo peor que se puede hacer es ideologizar la discusión sobre el tema de la corrupción. Sin duda. Y lo que hace Carlos, es decir que más allá de ideologías hay corrupción de todos lados, y que después que agrega que los partidos de izquierda, que la izquierda, que etcétera. Es decir, yo creo que acá hay un problema que no terminamos de entender, y es que la corrupción, primero, tiene múltiples formas. Segundo, es un fenómeno que hace un tremendo daño a todas las sociedades. Y tercero, que las maneras de combatirlas de forma eficaz, todavía no han sido diseñadas adecuadamente prácticamente en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos episodios de corrupción, se mencionaba España y Rajoy, pero por favor, y los países de Medio Oriente, y el petróleo saudí que financia a grupos terroristas en Siria, y los países europeos que le compran petróleo al Estado Islámico, ¿o acaso eso no se sabe? ¿Y eso no es corrupción? ¿Comprar petróleo más barato porque es petróleo, digamos, ensangrentado? Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ni para no hablar de la venta de armas de Estados Unidos, por ejemplo, o de Rusia. Entonces, lo que yo creo que acá... O de Brasil. O de Brasil. Ideologizar y politizar la discusión sobre la corrupción para llevar agua para un molino o para otro, me parece que es un gravísimo error que no se debe cometer.